El éxito rara vez se asesina en público, se estrangula silenciosamente en privado, mucho antes de que el mundo siquiera note su cuerpo. La mayoría de la gente cree que el fracaso llega con ruido, caos o un solo error catastrófico. Pero Maquiavelo comprendió una verdad más oscura: los enemigos más peligrosos nunca se anuncian, y las fuerzas más letales actúan en silencio, adoptan la apariencia de hábitos, pensamientos, emociones e ilusiones que parecen inofensivos, incluso reconfortantes, mientras drenan lentamente la ambición interior. Un día te despiertas más viejo, más pesado por el arrepentimiento, y te preguntas dónde se fue el fuego, sin darte cuenta de que se extinguió gota a gota. El primer asesino silencioso es la comodidad disfrazada de estabilidad. La comodidad susurra que ya has hecho suficiente, que el riesgo es innecesario, que hoy puede ser una repetición de ayer. Amortigua la agudeza necesaria para ascender, reemplazando el hambre por la rutina. Maquiavelo advirtió que quienes se acomodan demasiado al presente se vuelven indefensos ante el futuro, porque el poder pertenece a quienes están dispuestos a alterarse a sí mismos antes de que la vida lo haga por ellos. El segundo asesino es el miedo al juicio, una prisión psicológica más efectiva que las cadenas. Censuras tus pensamientos, diluyes tus ideas y reduce tu visión, no por falta de potencial, sino porque imaginas que los ojos de otros te observan, esperando para criticar. Con este miedo, entregas el control de tu destino a personas que nunca vivirán como tú. El tercer asesino es la falsa lealtad. Al seguir comprometido con personas, entornos o identidades que ya no contribuyen a tu evolución. Maquiavelo observó que la lealtad sin estrategia es debilidad, porque el apego puede cegarte ante la decadencia. Cuando te niegas a superar tu entorno, heredas lentamente sus limitaciones. El cuarto asesino es la procrastinación disfrazada de preparación. Te dices a ti mismo que estás esperando el momento adecuado, los recursos adecuados, la mentalidad adecuada, pero en realidad estás negociando con tu miedo. El tiempo, a diferencia de los enemigos, no ataca con fuerza, simplemente pasa, y con cada retraso la posibilidad expira silenciosamente. El quinto asesino es la indulgencia emocional al dejar que los estados de ánimo dicten el movimiento. Actúas solo cuando estás inspirado, motivado o seguro, olvidando que la disciplina, no la emoción, construye imperios. Maquiavelo comprendía que quienes dominan su estado interior pueden controlar los resultados externos, mientras que quienes se dejan llevar por las emociones son predecibles y, por lo tanto, controlables. El sexto asesino es la vanidad moral, la creencia de que ser bueno, justo o amable será recompensado automáticamente. El mundo no funciona con balances morales. Responde al poder, la claridad y la acción. Al confundir virtud con eficacia, se corre el riesgo de volverse noble, pero irrelevante. El séptimo asesino es la falta de autoconocimiento, la negativa a confrontar las propias sombras. Evitas reconocer tu envidia, agresión, deseo de control o ansia de reconocimiento. Sin embargo, estas fuerzas operan de todos modos, moldeando inconscientemente tus decisiones. Maquiavelo creía que el poder comienza con la autoconciencia, porque lo que no posees en tu interior te controlará desde la oscuridad. El octavo asesino es la distracción, la constante fragmentación de la atención que no deja espacio para la profundidad. Cuando tu mente está siempre reaccionando, navegando, consumiendo, nunca tiene el silencio necesario para crear. Un enfoque superficial produce resultados superficiales, y la grandeza exige largos periodos de concentración incómoda. El noveno y último asesino es esperar permiso, la creencia de que alguien más debe validar tu disposición. No la forjan quienes esperan ser elegidos,
sino quienes deciden elegirse a sí mismos, sin importar la aprobación. La filosofía de Maquiavelo nunca se trató de la crueldad por sí misma, se trataba de la claridad. Entendía que la supervivencia, la influencia y el éxito pertenecen a quienes ven la realidad tal como es, no como desean que sea. Si reconoces a estos asesinos silenciosos dentro de ti, este no es momento de culpa, sino de despertar. La conciencia es el primer acto de poder, porque una vez que ves al enemigo, incluso si ese enemigo vive dentro de ti, ya no puedes fingir que no lo eres, y a partir de ese momento, nada vuelve a permanecer verdaderamente silencioso. Una vez que la conciencia emerge, comienza la resistencia, porque la mente no renuncia a sus ilusiones sin luchar. Maquiavelo comprendió que, tras identificar a los asesinos silenciosos, la verdadera batalla se mueve hacia el interior, donde la comodidad, el miedo y el autoengaño se reagrupan e intentan recuperar el control. La segunda fase de la destrucción es el sabotaje sutil, la forma en que tu propia psicología te perjudica mientras finge protegerte. Uno de los mecanismos más peligrosos es la racionalización, el arte de convertir la debilidad en lógica. Te dices a ti mismo que eres paciente cuando en realidad tienes miedo, estratégico cuando evitas el riesgo, humilde cuando te encoges. Estas narrativas parecen inteligentes, incluso virtuosas, pero son mentiras cuidadosamente construidas para preservar el statu quo. Maquiavelo advirtió que las personas rara vez actúan conscientemente en contra de sus intereses. En cambio, se convencen a sí mismas de que su inacción es sabiduría. Otra fuerza silenciosa es la adicción a la certeza. La mente humana anhela garantías, pero el éxito solo existe en la incertidumbre. Cuando te niegas a avanzar, sin una claridad absoluta, permaneces inmóvil, mientras mentes más audaces avanzan con información imperfecta. El poder favorece a quienes actúan con decisión en medio de la ambigüedad, no a quienes esperan a que se disipe la niebla. Estrechamente ligada a esto está la ilusión de control en creer que se pueden predecir los resultados si se piensa lo suficiente. En realidad, pensar demasiado suele ser miedo disfrazado de inteligencia. Maquiavelo observó que la fortuna favorece a los audaces, porque la acción en sí misma crea influencia, mientras que la cautela excesiva te deja a merced de los acontecimientos. Luego está el veneno de la comparación, que erosiona silenciosamente la confianza en uno mismo. Al comparar tu progreso con el de otros, internalizas plazos, estándares y definiciones de éxito que nunca fueron concebidos para ti. Esto disminuye el impulso porque tu enfoque se desplaza de la creación a la evaluación, del movimiento a la medición. La envidia, cuando no se examina, no motiva, paraliza. Otro asesino interno es el apego a la identidad, al aferrarse a lo que se ha sido en lugar de a lo que se debe llegar a ser. Proteges tu yo pasado porque te resulta familiar, aunque sea limitante. Maquiavelo creía que la transformación requiere una forma de muerte simbólica, la disposición a abandonar viejos roles, reputaciones y comodidades. Sin esto, el crecimiento se vuelve imposible porque cada nuevo nivel exige un nuevo yo. También existe la silenciosa erosión de los estándares, los pequeños compromisos que haces a diario y que parecen insignificantes, pero que se acumulan en la mediocridad. Permites una disciplina omitida, una expectativa reducida, una distracción tolerada, y con el tiempo tu punto de referencia se reduce. El poder no se pierde de golpe, se filtra por grietas que te niegas a cerrar. Otro asesino opera a través del resentimiento, la creencia de que el mundo te debe reconocimiento, justicia o recompensa. Esta mentalidad drena energía porque te posiciona como víctima de las circunstancias en lugar de arquitecto de los resultados.
Maquiavelo comprendió que el resentimiento ciega la estrategia, porque cuando te sientes agraviado, dejas de adaptarte y empiezas a culpar. Luego está el miedo al aislamiento, la reticencia a caminar solo cuando es necesario. El verdadero progreso a menudo requiere separarse de la multitud, periodos de soledad, donde la validación está ausente. Muchos abandonan su camino no porque sea incorrecto, sino porque es solitario. La mente busca la pertenencia incluso a costa de la ambición. Finalmente, está el sabotaje definitivo a la autotraición. Sabes lo que debes hacer, pero lo retrasas, lo diluyes o lo niegas. Esto crea conflicto interno. Y nada drena el poder más rápido que vivir desalineado con tu propia conciencia. Maquiavelo comprendió que la división interna es la condición previa para la derrota externa. Cuando luchas contra ti mismo, la vida no necesita luchar contra ti en absoluto. Esta sección no pretende condenar, sino confrontar. Estos operan en silencio solo mientras permanecen sin nombre. Una vez expuestos, pierden su control, porque el poder prospera en la claridad, no en la comodidad. Si sientes que surge resistencia al escuchar, comprende que no es un fracaso. Es el sistema luchando por sobrevivir. La transformación siempre se siente amenazante para la parte de ti que se benefició de permanecer igual. Cuando los viejos sistemas empiezan a derrumbarse, surge un vacío, y la mayoría de la gente entra en pánico en esta etapa, porque el silencio reemplaza al ruido, la certeza se disuelve y la identidad se siente inestable. A Maquiavelo entendía este vacío como un campo de batalla necesario, el lugar donde el poder se recupera o se cede para siempre. El tercer movimiento de este descenso hacia la maestría es la confrontación con el vacío, porque sin distracciones, excusas, ni creencias prestadas, uno se ve obligado a enfrentarse a sí mismo sin filtros. Aquí es donde muchos se retiran, reconstruyendo los mismos hábitos simplemente para escapar de la incomodidad. Sin embargo, quienes superan esta fase descubren algo inquietante y liberador. La mayoría de las limitaciones nunca fueron impuestas por el mundo, sino mantenidas internamente. Una de las primeras revelaciones es que la motivación no es fiable. Te das cuenta de que esperar a sentirte listo siempre ha sido una estrategia de evasión. El poder, creía Maquiavelo, se cultiva mediante acciones realizadas con neutralidad emocional, no con alineación emocional. Cuando actúas sin necesidad de inspiración, rompes la dependencia del estado de ánimo y recuperas la soberanía sobre el comportamiento. Otra comprensión es que la claridad a menudo sigue al movimiento, no a la contemplación. La mente busca la certeza antes que el compromiso, pero la realidad recompensa el compromiso con información. Esta inversión resulta psicológicamente incómoda, porque despoja de la ilusión de seguridad. Sin embargo, es precisamente esta incomodidad la que agudiza la percepción. A medida que avanzas sin garantías, empiezas a ver oportunidades invisibles para quienes se quedan quietos. En esta fase, la disciplina se transforma de castigo en protección. Comprendes que la estructura no es una jaula, sino una armadura contra el caos interno. Los rituales diarios, los límites y los estándares innegociables se convierten en herramientas para conservar energía, porque la fatiga de decisiones es un impuesto oculto a la ambición. Maquiavelo sabía que quienes se gobiernan estrictamente obtienen libertad en los asuntos externos, mientras que quienes se complacen internamente se convierten en esclavos de las circunstancias. Otro cambio se produce en tu relación con él. Fracaso ya no lo sientes como un veredicto sobre tu valía, sino como datos, información extraída mediante la fricción. Cuando el miedo al fracaso se disuelve, la experimentación se hace posible, y con ella llega un aprendizaje acelerado. Esta mentalidad aterroriza a quienes se aferran a la perfección, pero empodera a quienes se comprometen con el progreso.
también empiezas a ver a las personas de otra manera. La aprobación pierde su atractivo adictivo y la crítica su aguijón. Reconoces que la mayoría de las opiniones son proyecciones de miedos no resueltos, más que verdades objetivas. Este desapego no te vuelve frío, te hace preciso. Maquiavelo nunca abogó por la insensibilidad emocional, sino por el control emocional, la capacidad de sentir sin ser controlado. A medida que este control se fortalece y la paciencia se profundiza, dejas de buscar recompensas inmediatas y comienzas a posicionarte para obtener ventajas a largo plazo. La impulsividad se desvanece porque comprendes que el momento oportuno es poder. Actuar demasiado pronto puede ser tan destructivo como actuar demasiado tarde, y el discernimiento solo crece mediante la observación y la moderación. Otra transformación crucial es aceptar la soledad como un espacio estratégico. Dejas de llenar el silencio de ruido y comienzas a usarlo para pensar, planificar y recalibrar. En soledad, escuchas tu propia voz con claridad por primera vez, sin la corrupción del consenso. Esta claridad genera convicción, y la convicción es magnética. Las personas siguen a quienes se mueven con certeza interna, no a quienes buscan constantemente seguridad. También confrontas los aspectos más oscuros de la ambición: el deseo de influencia, reconocimiento y dominio. En lugar de reprimir estos impulsos, los integras conscientemente, dirigiendo su energía en lugar de dejar que se filtren destructivamente. Maquiavelo creía que negar el ansia de poder no la elimina, simplemente la vuelve inconsciente y por lo tanto peligrosa. La integración transforma el deseo puro en fuerza disciplinada. Finalmente, reconoces que el éxito no es un evento, sino un estado de ser sostenido a través de la alineación. Cuando pensamientos, acciones y valores convergen, el impulso se vuelve natural en lugar de forzado. El vacío que una vez se sintió amenazante, ahora se siente espacioso, un lugar de posibilidad en lugar de miedo. Este es el momento en que los asesinos silenciosos pierden su hábitat, porque solo prosperan en la confusión, la evasión y el ruido. En la claridad y el autocontrol no pueden sobrevivir. Aun con la alineación interna establecida, el campo de batalla se desplaza hacia afuera, porque el dominio de uno mismo inevitablemente atrae resistencia del mundo. Maquiavelo comprendió que, una vez que comienzas a moverte con claridad y dirección, las fuerzas externas ponen a prueba tu determinación, no para detenerte, sino para medirte. Esta cuarta fase trata sobre navegar las dinámicas de poder, la fricción social y la oposición, ocultas sin perder la soberanía interna. Una de las primeras verdades reveladas es que el crecimiento cambia la forma en que las personas responden a ti. Algunos se inspiran, otros se sienten incómodos y unos pocos se muestran discretamente hostiles. Esto no es personal, es psicológico. Tu evolución altera los acuerdos tácitos que mantenían a todos cómodos. Cuando te niegas a desempeñar tu antiguo rol, quienes se han comprometido con esa versión de ti pueden intentar hacerte volver a él mediante la culpa, la duda o un sabotage. Maquiavelo advirtió que la resistencia a menudo se disfraza de preocupación, consejo o corrección moral. Reconocer esto requiere inteligencia emocional, no paranoia. Aprendes a escuchar sin obedecer, a observar sin absorber. Surge en torno a la visibilidad. A medida que avanzas, la invisibilidad se vuelve imposible y la atención sigue a la competencia. La atención, sin embargo, es energía neutral. Amplifica tanto el apoyo como la oposición. Quienes no están preparados buscan validación en él, mientras que quienes son disciplinados lo usan estratégicamente. Dejas de dar explicaciones excesivas, porque explicar es a menudo una forma de pedir permiso. El poder habla a través de la coherencia,
no de la justificación. Junto con la visibilidad viene la envidia, una fuerza silenciosa pero potente. La envidia rara vez se anuncia abiertamente. Sonríe, aplaude y en secreto espera tu paso en falso. Maquiavelo no temía a los enemigos que se declaraban, sino a aquellos que ocultaban su resentimiento tras la civilidad. Aprendes a no internalizar demasiado los elogios ni las críticas, entendiendo que ambos son reflejos del observador más que del observado. Otra prueba externa es la tentación, la oferta de atajos que comprometen el posicionamiento a largo plazo por la comodidad a corto. Estas oportunidades parecen razonables, incluso inteligentes, pero erosionan la alineación interna. Cada compromiso debilita la confianza en uno mismo, y sin confianza en uno mismo, la autoridad se derrumba desde dentro. Maquiavelo creía que la reputación se construye no solo sobre el éxito, sino sobre la coherencia percibida del carácter. Cuando las acciones contradicen los valores, la credibilidad se fractura silenciosamente. También empiezas a comprender el valor estratégico de la moderación. No toda batalla merece un enfrentamiento, ni todo insulto requiere una respuesta. La reactividad cede el control a otros, mientras que el silencio preserva la influencia. Este silencio no es debilidad, es paciencia calculada. Quienes no pueden provocarte, no pueden controlarte. Otro refinamiento se produce en la forma de elegir aliados. Dejas de buscar a quienes simplemente están de acuerdo contigo y empiezas a valorar a quienes te ayudan a agudizarte. La lealtad se condiciona a la alineación, no a la historia. Esto puede parecer despiadado a quienes confunden crecimiento con traición, pero Maquiavelo comprendió que las alianzas son estructuras vivas, no contratos permanentes. Aferrarse a alianzas obsoletas puede ser tan peligroso como la hostilidad abierta. También aprendes a interpretar el entorno, a percibir los cambios de impulso, poder e intención antes de que se hagan visibles. Esta sensibilidad solo se desarrolla cuando ya no te consume el caos interno. La observación serena se convierte en tu vent. Mientras otros reaccionan emocionalmente, tú respondes estratégicamente. Con el tiempo, esta compostura construye una autoridad discreta. La gente confía en quienes se mantienen firmes bajo presión, porque la firmeza indica competencia. Otro desafío externo es el aislamiento en los niveles superiores de pensamiento. A medida que tu perspectiva se profundiza, la conversación informal se vuelve superficial y los objetivos superficiales pierden atractivo. Esto puede crear distancia emocional, pero también aclara el propósito. Te das cuenta de que la soledad no es la ausencia de personas, sino la ausencia de alineación. En lugar de forzar la conexión, conservas energía para una interacción significativa. Maquiavelo sabía que el poder requiere una presencia selectiva. Estar en todas partes debilita la influencia. Ser deliberado la fortalece. Finalmente te enfrentas a la realidad de que el mundo no recompensa la intención, solo la ejecución. Las buenas ideas, las percepciones profundas y los valores sólidos significan poco sin una aplicación constante. Esta comprensión fortalece la determinación. Dejas de idealizar el camino y comienzas a respetar el proceso. La disciplina se vuelve innegociable, no porque te haga sentir bien, sino porque funciona. En esta etapa, el éxito ya no es una aspiración, es una consecuencia de cómo te mueves por el mundo. Los asesinos silenciosos no pueden sobrevivir aquí, porque cada acción es intencional, cada límite deliberado y cada paso basado en la conciencia. En la etapa final, lo que queda no es hambre, lucha ni caos, sino una quietud agudizada, la que solo se forma tras la confrontación repetida con uno mismo, con los demás y con la incertidumbre. Maquiavelo comprendió que el verdadero poder no se anuncia a viva voz, se asienta en la presencia, en la tranquila certeza
de quien ya no necesita demostrar nada. Este quinto y último movimiento trata sobre mantener el éxito sin dejarse consumir por él, porque muchos de los que llegan a lo más alto son finalmente destruidos no por el fracaso, sino por lo que la victoria despierta en ellos. Una de las ilusiones más peligrosas en este nivel es la creencia de que se ha llegado. En el momento en que uno se identifica demasiado con los logros, comienza el estancamiento. El éxito, cuando se trata como identidad, en lugar de como resultado, se convierte en una jaula. Maquiavelo advirtió que la fortuna es cíclica, y quienes asumen la permanencia invitan a la reversión. Por lo tanto, la humildad en esta etapa no es moral, es estratégica. Otra amenaza sutil es la arrogancia disfrazada de confianza. La confianza es silenciosa, flexible y adaptable, mientras que la arrogancia es rígida y defensiva. Cuando de escuchar, de cuestionar y de refinar, la decadencia se instala silenciosamente. El poder exige una calibración constante. También te enfrentas a la tentación de dominar innecesariamente, de ejercer el control simplemente porque puedes. Este impulso, si no se controla, erosiona las alianzas y genera resistencia. Maquiavelo creía que la autoridad efectiva minimiza la fuerza, usándola solo cuando es necesaria. El abuso de poder indica inseguridad, no fuerza. La moderación, de nuevo, se convierte en la marca de la maestría. Otro desafío es mantener la disciplina interna cuando la presión externa disminuye. Cuando la supervivencia ya no está en juego, los estándares pueden suavizarse. Aquí es donde muchos pierden su ventaja, confundiendo la comodidad con la aprendes que la disciplina debe evolucionar de la necesidad externa a la identidad interna. Haces lo que debe hacerse, no por miedo a perder, sino porque es lo que eres. En este nivel, tu relación con el tiempo se transforma. Dejas de perseguir la velocidad y empiezas a valorar la precisión. Comprendes que el posicionamiento a largo plazo supera las victorias a corto plazo, y la paciencia se convierte en una ventaja competitiva. Mientras otros se apresuran, tú observas. Mientras otros reaccionan, tú diseñas. Este dominio temporal te permite avanzar sin fricciones. También refinas tu relación con la influencia. En lugar de buscar atención, la atraes mediante la consistencia y la profundidad. Las personas perciben la coherencia, y la coherencia genera confianza. Tus palabras tienen peso no porque sean fuertes, sino porque están alineadas con la acción. Maquiavelo comprendió que la reputación es la sombra que proyecta el comportamiento a lo largo del tiempo, no una actuación forjada en instante. Otra comprensión importante es que el legado comienza mucho antes del fin de la vida. Cada decisión contribuye a un patrón, y los patrones se convierten en historias que se cuentan sobre ti cuando no estás presente. Actúas con esta conciencia, no por vanidad, sino por responsabilidad. La pregunta cambia de ¿qué puedo ganar? A ¿qué puedo construir que perdure más allá del impulso? Esta perspectiva ancla la ambición en el significado. También te sientes cómodo con la idea de que no todos comprenderán tu camino y que ya no los necesitas. La validación pierde relevancia porque la confianza en ti mismo es total. Yay, no. Negocias con el miedo, la comparación, ni la aprobación. La guerra interna ha terminado. El silencio, antes amenazante, ahora se siente como tu hogar. En este silencio, la intuición se agudiza. Las decisiones se sienten menos forzadas porque surgen de la alineación en lugar del conflicto. Reconoces patrones rápidamente, percibes el peligro con anticipación y actúas con decisión sin urgencia. Este es el estado que Maquiavelo insinuó, pero rara vez describió directamente en soberanía. No dominio sobre los demás, sino control sobre uno mismo y la circunstancia. Los 9 asesinos silenciosos no tienen acceso aquí, porque requieren ignorancia, caos emocional o desalineación para sobrevivir.
Donde hay claridad, mueren de hambre. Donde hay disciplina, se debilitan. Donde hay autoconocimiento, se disuelven. El éxito, entonces, no es un destino alcanzado, sino una condición que se mantiene momento a momento, mediante la conciencia, la moderación y la acción deliberada. Esta no es una vida de comodidad, sino una vida de control. Wai para Quiens. Comprenden el poder, el control es la forma más alta de libertad.